Guapores, bienvenido a las cripto noticias para hoy miércoles 3 de agosto, cosas interesantes. Fíjate que el Bitcoin se mantiene sobre los 23.700, 22.000 baja. Ha tenido ahora mismo un repunte ahí en gráficas de un minuto, pero bueno, no te lo creas mucho porque son un minuto, varía mucho. Lo que sí es que bueno, se está manteniendo bastante lateral, sigue en la baja. Por otro lado, te tengo Guapores noticia importante, otro exploit, sí, otro hackeo. Y es que monederos de Solana comprometidos y abandonados ya que los usuarios advierten sobre soluciones fraudulentas. Se ha instado a que los usuarios de Solana y que trasladen sus fondos a billeteras en frío, pero además que estén alertas a posibles estafas después de que un gran hackeo robó de miles de billeteras más de 8 millones de dólares. El ecosistema de criptomonedas se ha visto sacudido con otro exploit generalizado dirigido a las billeteras de Solana que ha estado en curso desde el 3 de agosto. Phantom and Slope, dos servicios de billeteras basados en Solana, inicialmente señalaron el ataque a sus plataformas en redes sociales junto con una gran cantidad de personas influyentes en las criptomonedas, firmas de análisis y seguridad de blockchain y víctimas del hackeo a medida que continuaba desarrollándose la información. Un montón de comentaristas señalaron que los atacantes habían obtenido acceso a las claves privadas de los usuarios, ya que las transacciones se firmaron en la cadena de forma legítima. El CEO y fundador de Ava Labs, Emin Gun Sirer, estimó que más de 7.000 billeteras se vieron afectadas, un número citado por varias otras personas y empresas en línea. Así que lamentable, fíjate tú, otra estafa enorme para el mundo de las criptomonedas y en pésimo momento. Por otro lado, Guapuri, tenemos que Saylor deja el plumero. Sí, señor, Saylor, ese mismo, el de MicroStrategy, dice que va a renunciar como CEO, que le va a permitir enfocarse más en el Bitcoin, dice él. ¿O será que MicroStrategy y él antes que eso explote? Déjame acá tu comentario para ver qué tú piensas. La empresa de software estadounidense MicroStrategy, entusiasta de Bitcoin, podría girar aún más hacia Bitcoin a pesar del anuncio de que su cofundador Michael Saylor dejará el cargo como director ejecutivo este 8 de agosto. En una llamada de ganancias, Saylor declaró que después de dejar el cargo de CEO para convertirse en el presidente ejecutivo de la empresa, su enfoque estaría más en la estrategia corporativa y los esfuerzos de innovación de la empresa y en la estrategia de Bitcoin y las iniciativas educativas y defensa de Bitcoin relacionadas con MicroStrategy. Agregó que continuará trabajando con el Consejo de Minería de Bitcoin y comentó: seguiré actuando como el portavoz entusiasta de MicroStrategy como maestro enviado a la comunidad global de Bitcoin. No las palabras, para el texto. Y para esta semana vamos a tener ya ese tutorial lindo y hermoso que te había prometido sobre cómo vamos a crear nuestro primer NFT o nuestra galería de NFT sin saber una pizca de programación de Solidity, nada, sumamente fácil y totalmente gratis. Se llama Pastel Network y es el protocolo que nos va a permitir crear nuestros NFT de una manera bastante sencilla. Déjame aquí abajo tus comentarios si te interesa realmente este tema de los NFT, cómo crear los NFT, administrarlos, traspasarlo de una blockchain a otro. Déjame aquí los comentarios. Si usted es amante de Tinder, déjeme decirle que va a entrar en el mundo de las criptomonedas, pero va a tener que esperar un poco. Y es que Match Group pone en espera a los planes de criptomonedas y metaverso para Tinder. El gigante de las citas en línea, Match Group, no está contento con una de sus marcas líderes, que es Tinder, por lo que está poniendo en suspenso sus planes anteriores para que el servicio adopte criptomonedas y se aventure en las citas basadas en el metaverso. En una carta publicada recientemente a los accionistas del grupo, Bernard Kim, director ejecutivo de Match Group, mostró un enfoque cauteloso hacia la integración de los servicios de la empresa con el metaverso, a pesar de que los anuncios alcistas anteriormente y la adquisición del año pasado de la empresa de redes sociales HyperConnect por un valor estimado de 1.730 millones de dólares. El CEO dijo que la experiencia de citas en el metaverso es importante para capturar la próxima generación de usuarios, pero agregó que, sin embargo, dada la incertidumbre sobre los contornos definitivos del metaverso y lo que funcionará o no, así como el entorno operativo más desafiante, instruí al equipo de HyperConnect para que repita, pero no invierta mucho en el metaverso en este momento. Así que guapos, de esta manera llegamos a la parte final. No te olvides de suscribirte, dale like, comentarios, que así ayudarías a este canal a llegar todos los días a hacer cripto noticias. ¡Chau, chau, chau, chau!